¿Dónde está mi editor? ¿Dónde está mi editor? Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue discutir cómo vamos a implementar nuestro TDA. Definimos cuáles eran los datos que vamos a tener. Definimos cuáles eran las funciones que en principio creíamos que nos servían. Ahora vimos que, bueno, che, en realidad me gustaría poder consultar el DNI o me gustaría consultar otras cosas que, bueno, las vamos a agregar. En este caso, como lo estamos implementando nosotros mismos y nosotros definimos las reglas, no hay problema. Pero a la hora de probar se nos presentó el problema de posiblemente tengamos funciones internas que también nos gustaría probar. Porque está bien, si bien son un detalle de la implementación, nos van vamos a tener problemas al usarlas. Si las vamos a usar y queremos que funcionen como corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos para probar esas funciones internas? Es todo un tema. Todo un tema. ¿Cómo vamos a encarar ese tema? Bueno, vamos a dar alguna posibilidad para que ustedes lo puedan hacer en la comodidad de sus casas. Por ejemplo, vamos a encarar el problema de cantidad de viajes. O cuando creamos que decíamos, che, yo quiero comprobar de alguna forma que esto se haya creado con el DNI 0 o el DNI 1345. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo creé con ese DNI. Quiero verificar si realmente se creó con ese DNI. Se crea con el DNI correcto. Por ejemplo. Ahora, opción número uno es agregar esta función a la interfaz pública. Pero en este caso decimos, por X motivo decimos, no quiero que esta función sea pública. No lo quiero así. ¿Sí? Quiero que sea privada. Si es privada, no tengo acceso. ¿Por qué? Porque yo estoy probando la interfaz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para compatibilizar esas cosas? Tenemos, creo que dos alternativas que les puedo presentar. Una... Sí, empecemos por... Primero díganme ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos probar esto? Porque dicen, che, a mí lo que me gustaría poder hacer es esto, ¿sí? Básicamente es... Me gustaría probar esto. Directamente decir el DNI es este. Se puede implementar una función dentro del archivo de pruebas Sí, que se se puede. llame Yo puedo desde... hacer, por ejemplo, esto era unsigned, creo. Sube, consultar DNI, sube-t, sube. ¿Y cómo lo implementás? ¿Cómo haces una función que te devuelve el DNI y la sube si no tenés acceso a la sube? Pero hay una función a la que puedes llamar y a ver, una función de la interfaz pública que te da esa información. No, no hay ninguna. Justamente lo que estamos diciendo, esta información no la queremos exponer, no queremos que nadie consulte el DNI, pero de alguna Pero si forma, estas, no son- sí. perdón, si estas son nuestras pruebas, nosotros no tenemos acceso a la parte privada también. ¿Cómo? Y porque, digamos, estamos haciendo nosotros la parte privada y no queremos verificar Está bien, también pero la parte yo privada. hago, yo incluyo el punto H y digo, che, el punto H no me deja acceder ahí. ¿Puede ser lo de setters y getters? Ni. En este caso no queremos setter y getter porque el getter sería consultar DNI. Yo no quiero que esa función... Vino mi jefe y me dijo, mira, del TDA sube que estás haciendo, no quiero que nadie pueda consultar el DNI de la tarjeta que tiene en la mano. No puede haber forma. Si quiere consultar el DNI va a tener que venir a nosotros o va a haber otro sistema que se encargue de eso. Pero no forma parte de la interfaz pública. O sea, lo que podés hacer, pero sería duplicar código, sería copiar el struct de guión bajo sube guión bajo t Bien, del... esa es la primera cosa que ustedes suelen hacer que está mal. Pero Claro. vamos a hacerlo. Si yo hago esto, esto ahora va a empezar a compilar y va a funcionar. Creo que va a funcionar. O sea, no está bien porque duplicas código, pero sí. Pero entonces, No es el problema. todo lo que se lleve pruebas es de caja negra, entonces. No. De hecho, si te fijas, la clase pasada hicimos pruebas de caja blanca y respetamos la interfaz pública. Pero primero, antes de continuar, me gustaría
sacar estos errores de memoria del medio. Me están molestando. Ahí está, ya estoy más tranquilo. Ahora sí. Esto está bien. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, ahora funciona, ¿sí? Ya está. Yo tengo lo que quería. Creé una tarjeta con un DNI y la tarjeta se creó con ese DNI. Yo puedo comprobar que eso es cierto. Puedo comprobar esa condición inicial de la tarjeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo acceso a la estructura. ¿Cuál es el problema de hacer esto y no es la duplicación de código? Que es la duplicación de código, pero no por la duplicación en sí misma. No es que, está 2 veces el código, está mal. El problema no es ese. El problema es que al duplicar este código, yo lo que estoy creando es un riesgo enorme. Y el riesgo enorme es que, y usted, alguno me preguntará, che, ¿y por qué van a hacer eso? Es que venga alguien y me diga, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Esto en realidad tendría que estar... ¿Cómo podemos hacer? Tiene que estar ordenado en orden alfabético, ¿sí? Primero tiene que estar el DNI. Y ahí está. Creo que con ese cambio ya está. Ahí está en orden alfabético. ¿Por qué? Porque me gusta. La convención dice que tiene que estar en orden alfabético. Ok, listo. Entonces yo vengo acá y pruebo esto y ahora la prueba falla. ¿Viste? Vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué código toca? No toqué nada de código. El código está igual. Está bien, cambiaste la estructura. No te acordaste de que tenías que cambiar la otra estructura. ¿Sí? Entonces, la duplicación de código no está mal porque está el código duplicado. Está mal porque un cambio en un lado tenés que reflejarlo en otro lugar. Vos decís, che, pero la estructura es igual, tienen los mismos campos. Está bien, yo modifiqué el orden de las cosas, pero el campo es el mismo. ¿Y podrías directamente incluir el sube.c? Es todo un tema. Esa es otra de las alternativas. Sí, se puede hacer, pero si ustedes entienden qué es lo que están haciendo. Está visto que duplicar la definición del struct es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo cambio de orden los campos, o si agrego campos o saco campos, esto va a dejar de funcionar. ¿Puedes repetir lo que estamos intentando hacer? Estamos intentando verificar que la sube se cree con el DNI que le dimos y no queremos, por orden de nuestro jefe, no queremos que la consulta de DNI sea parte de la interfaz pública. Entonces, está visto que con la estructura, así copiarla, no podemos. Ahora, vos me decís, en vez de incluir el punto H, incluir el punto C. Una pregunta, pero la prueba igual no funciona sin tener el registro copiado, porque en la línea ¿Sí? 6 cargas información de la sube y en Sí. la línea 10 estás comparando con lo que tienes. No funcionaría igual, No, no funciona esto, no compila directamente. ¿no? No compila porque el compilador no conoce la definición. El compilador lo que sabe es que tiene sube.h y nada más. ¿Cómo funcionaba esto? Y esto funcionaba así. Saca esto y lo que hace es copiar todo esto. Y al copiar todo esto, viene, lo pega acá. Y al hacer esto ya sabe que existen las funciones. Pero sube flechita de ahí no sabe que existe. ¿Por qué? Claro, Porque sabe que tiene una estructura que se llama sube, pero no sabe lo que tiene adentro. No pero puede no se, acceder. no se compila junto al punto o punto C del punto H. Pero la compilación no funciona así. La compilación funciona por separado. Cada cosa compila lo que sabe que puede compilar. En este caso, cuando viene el compilador a este archivo, compila lo de este archivo. Y tiene que conocer todo lo que está compilando. En este caso no conoce que sube tiene algo adentro que se llama DNI. No lo sabe. ¿Por qué? Porque en el punto H no lo dice. No lo sabe. Lo de compilar todo junto, lo que significa es que estás compilando todo por separado y después se enlaza todo junto. Eso si vas en la página debería estar la presentación de compilación y enlazado. Explica ahí cómo es ese proceso. Y no funciona así. Está bien, es un tema que los que vienen de Python por ahí no están acostumbrados porque decís, che, yo defino algo y está. Bueno, desgraciadamente C no funciona así. C funciona de arriba para abajo y lo que lee es lo que sabe. Eh, Cuando vos estás, digamos, el compilador funciona así, va de arriba para abajo. Una vez que lee una línea tiene que saber exactamente lo que está haciendo. Si llega a esta línea y no sabe lo que es su DNI, por más que yo tenga la estructura acá abajo, no sabe. ¿Por qué? Porque cuando llegó a esta línea todavía no sabía cómo estaba definida la estructura. ¿Sí? Y es exactamente lo que pasa. No sabe. Así que no, eso no se puede.
La otra que me dijeron es incluir el punto C. Si incluís el punto C, ¿qué va a hacer? Va a copiar todo lo que tiene acá, lo va a copiar y lo va a pegar acá arriba. Entonces ahí sí conoce la estructura. ¿Qué problema hay con esto? Que hice clic en un botón que no va. Vamos a cerrar esto. Que si yo compilo esto, no va a compilar. ¿Sí? ¿Qué dicen? Igual yo decía incluir ambos, el punto H y el punto C. No, es lo mismo. Es lo mismo porque el punto C incluye al punto H. Así que como está la compilación condicional, cuando incluyas el punto H y después el punto C no va a incluir el punto H y nada más. Pero el resultado va a ser el mismo. Pero lo importante es que entienda por qué pasa. Si el punto C llegara a estar mal, según el contrato, te falla la compilación. Sí, eso pasa siempre, digamos. No entiendo. No sé si es una pregunta o qué. Pero si el punto C está mal, digamos, tu programa no funciona. No sé a qué iba ese comentario, Pablo. Ah, sí, te complicaste solo. Bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no compila yo, no compila al yo incluir el punto C? Es lo que hablábamos recién de la compilación. ¿Cómo se está compilando esto? Tenemos que ir más profundo, tenemos que ir al makefile. ¿Cómo se compila esto? Cuando yo le doy make, ¿qué hace? Bueno, si vieron el video de makefile, que son 5 minutos, vale la pena mirarlo. Cuando corre make, ¿qué hace? Levanta el makefile y ejecuta la primera regla. La primera regla es la regla que se conoce como Valgrind. La regla Valgrind dice que para ejecutar esta prueba, para ejecutar esta regla Valgrind, primero tengo que haber ejecutado la regla pruebas. Voy a la regla pruebas. La regla pruebas me dice que para ejecutar la regla pruebas, tengo que tener en cuenta las dependencias pruebas.c, asterisco.c y asterisco.h. O sea, si alguno de estos archivos cambio, se va a ejecutar esta prueba y si no, no. Entonces, ¿cómo ejecuta? Dice gcc, compila todo, compila asterisco.c y lo compila este archivo, se termina de compilar esto y corre Valgrind. Ok, perfecto. Así es como funciona esto. Básicamente estoy compilando todo con asterisco.c. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa asterisco.c? Significa agarrar todos los puntos C que hay y compilarlos todos juntos, como decían antes. ¿Qué implica esto? Implica que cuando yo compile pruebas.c, lo voy a estar compilando junto con sube.c. Pero sube.c ya estaba incluido acá, porque yo lo incluí. Literalmente lo incluí. ¿Sí? Hice un include. Entonces, el código de sube.c va a estar duplicado. Porque está una vez dentro de pruebas.c y la otra vez está por separado cuando compilo sube.c. ¿Sí? Se entiende que si yo quisiera ir por este camino turbio, la solución sería solamente compilar pruebas.c y excluir el otro punto .c. ¿Sí? Nada, es una complicación de C. Si lo corro así, ahora sí va a compilar, voy a poder consultar el DNI de nuevo y si digamos, funciona todo, es un mundo casi feliz. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? Es una complicación de C, nada más. Es una cosa del lenguaje. No es un tema de saber programar ni nada, es un tema de conocer el lenguaje. ¿Pero se entendió? Se me cortó el internet, profe, perdón, ¿puede repetir? ¿Desde qué parte? Digamos que hace un minuto y medio más o menos. Está bien, pero ¿qué estaba diciendo? Pues ya no sé qué pasó en un minuto, no sé cuánto tardé en decirlo. Bueno, empezamos desde el principio. La solución a la que habíamos llegado era, bueno, si querés conocer lo que hay dentro de sube, incluí sube.c. ¿Por qué? Porque incluye sube.c significa copiar todo el archivo este y pegarlo acá. Ok. Eso lo que nos daba por resultado era que si yo intento compilarlo, olvidémonos del makefile. Si yo intento compilar todos los archivos .c, me va a decir que no puede. ¿Por qué no puede compilarlo? Porque hay múltiples definiciones de cosas. Esas múltiples definiciones de cosas resultan de que... en realidad yo estoy compilando estas dos cosas, ¿no? Resultan de que yo estoy compilando sube.c dos veces. ¿Sí? Este archivo lo estoy compilando dos veces. ¿Y por qué lo estoy compilando dos veces? Lo estoy compilando dos veces porque una vez es sube.c y la otra es pruebas.c que incluye toda la definición de sube.c. Así que ese contenido textual está dos veces. ¿Sí?
Tengo un problema cuando corro prueba C, me tira... ¿Qué tenía que ver eso? Alejo. Por favor, Alejo. Eso peleate con el Visual Studio Code si te lo tira. Nada que ver. Entonces el problema es ese, ¿sí? Estamos incluyendo... Generalmente no incluimos .c, ¿por qué? Por este motivo, porque estamos incluyendo potencialmente código dos veces. Por eso no nos gusta incluir .c y siempre incluimos .h. Incluir un .c... Me cuesta decirlo, pero es una mala práctica, ¿sí? ¿Por qué es una mala práctica? Porque potencialmente nos puede llevar a estos problemas. Como todas las malas prácticas, a mí no me gusta decir es mala práctica y ya está. Me gusta que entiendan por qué, ¿sí? Porque una mala práctica no significa no lo hagas nunca. Significa hacelo, pero tené cuidado de lo que estás haciendo, ¿sí? Es como las convenciones. Ustedes dicen, che, ¿por qué le pusiste sube y no sube -t? Es una convención. ¿Está bueno seguir convenciones? Sí, sigamos la convención y pongámosle sube-t. Ahora, ¿estaba mal si yo le ponía sube? No, no estaba mal. Está siguiendo otra convención. Nada más. Aclará que está siguiendo otra convención. Y si no te pidieron seguir una convención específica, no pasa nada, ¿sí? Acá es lo mismo. Acá, che, incluir un .c está mal. Sí, está mal. Pero ¿tiene sentido para lo que lo estás haciendo? Y quizás, mira, yo lo que estoy haciendo es simplemente estoy probando, son pruebas internas mías, el usuario no lo va a ver. Está bien que lo hagas, yo qué sé, está justificado. Puede ser. La pregunta es, ¿hay algo mejor? ¿Se puede hacer otra cosa? ¿Podemos evitar esto? ¿Podemos evitar incluir el .c? Podemos. Si tenemos cuidado, podemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que ya entendemos cuál es el problema, procedemos a dejar todo como estaba. Procedemos a verificar que no compila de nuevo porque no sabe la definición de sube. Y lo que vamos a hacer es crearnos una interfaz interna, ¿sí? Muchas veces lo que se puede hacer es, digamos, si está claro que el contrato es sube.h, ¿sí? Sube.h es el contrato y esto es lo que le vamos a dar al usuario. Lo que podemos hacer es decir, vamos a tener un archivo que se llame sube interno.h, por ejemplo, ¿no? Y acá en sube interno.h lo que podemos hacer es incluir esta estructura, por ejemplo, y quizás incluir cualquier otra cosa que querramos probar, ¿sí? Entonces, esto así, se compila, perfecto, y acá incluimos sube y incluimos la interfaz interna sube interno.h. La implementación no cambió nada, sigue siendo lo mismo. Nada más que ahora yo desde las pruebas puedo incluir los detalles internos de la implementación que me sirven para probar, ¿sí? Y ahora sí puedo probar todo y somos todos felices otra vez y no estamos incluyendo .c y tenemos todo bien separado como corresponde. Y entonces acá sí, si yo tuviese una función interna que es, no sé, bool, saldo alcanza para viaje, por ejemplo, que lo que hace es agarra la sube y agarra un saldo y agarra un viaje, no sé, y verifica si el saldo alcanza o no, y es una lógica extra que tenemos que implementar, pero que al usuario final, que le vamos a dar la interfaz que sube.h, no le interesa toda esa lógica, ¿sí? ¿La vamos a usar acá? Sí, la vamos a usar seguramente en pagar viaje, vamos a usar toda esa lógica para verificar algo, y nos interesa esa lógica, entonces esa lógica la queremos probar, y ahora la vamos a poder probar porque forma parte de nuestra interfaz interna, ¿sí? Y esta interfaz interna la manejamos nosotros, como no se la damos al usuario, no hay ningún problema de cambiarla o de moldearla como queremos. Estamos en la misma porque está duplicado el struct. No, no está duplicado. El struct está solamente acá. No queremos duplicar cosas. Y si ahora cambias el struct del .c, ¿sigue funcionando? Sí, porque el struct no está en el .c. El struct está acá. Acá sí, si de nuevo vuelvo a poner esto como estaba originalmente y vuelvo a compilar, digamos, el struct está en un solo lugar.
La duplicación de código es mala práctica por eso, ¿sí? No por otra cosa. Es mala práctica porque si cambias en un lugar, después tienes que cambiar en el otro o puedes tener resultados inesperados. No es duplicar código está mal porque sí, porque si fuese así, digamos, las pruebas están todas mal, porque estamos duplicando un montón de código que es creación y destrucción, por ahí tenemos varias pruebas que son iguales. Digo, che, entonces no es tan así. Pero al incluirlo en ese otro punto H no tendrías el mismo problema de que si cambias en un lugar tenés que cambiarlo en el otro. Es que está en un solo lugar. La estructura está en un solo lugar. Está acá nada más. No está en otro lugar. Tenés una sola definición de la estructura. Sube.h dice, sube.c dice, incluí la estructura, incluí sube interno, incluí la interfaz, incluí todo lo que quieras probar que va a ser interno, pero la estructura no está definida acá, está definida en este punto H, en un solo lugar. Ah, que la sacaste del punto C. Sí, sí. El framerate no me permitió ver cuándo sacaste el struct. Che, o tienen tan poco framerate o yo soy muy rápido, no creo que sea tan rápido. Unos segundos. Y escribimos todo el punto H de la interfaz interna, no en un punto C de la interfaz interna. Punto H es el punto H. Esto también les resulta útil a veces porque ustedes dicen, che, yo quiero acá tener solamente las funciones de la interfaz externa y nada más, para mantener el código limpio, ¿sí? Entonces después pueden tener, si quieren, un subinterno.c con la implementación de las funciones específicas. No hay ningún problema. Pueden tenerlo acá o pueden tenerlo acá mezclado. Eso manéjense ustedes como les resulte más cómodo trabajar. Quizás sea más cómodo acá mantener esto limpio y todas las funciones auxiliares meterlas en esta interna, ¿sí? 20 frames por minuto me parece demasiado exagerado. Pero, yo qué sé, puede ser. Está bien, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende que yo acá podría tener más? Por ejemplo, si lo hubiesen hecho para el hospital, ¿sí? Hospital Pokémon. Este es el enunciado. Hospital.c. Venían a hospital.c, ¿sí? Y dicen, hospital del archivo. Para leer el archivo yo usé las funciones... ¿cómo fue que le llamé? Fget s alloc, ¿sí? Por ejemplo. Y usan split. Y usan crear Pokémon desde vector, por ejemplo, ¿sí? Y tiene todas estas funciones que en definitiva van a tener que definirlas acá, ¿sí? Por ejemplo, quizás, no sé, van a tener que definir estas funciones. Y uno lo que podría decir es, che, no te conviene crear un hospital, no sé, auxiliar o interno, o no sé, el nombre que quieran, punto C, y ponen todas estas implementaciones de funciones internas, las ponen acá. Entonces las siguen usando, pero tienen las definiciones en otro lugar, ¿sí? Todas juntitas o en varios puntos C distintos, eso no hay ningún problema. Pueden separarlo en varios puntos C si quieren, no hay ningún problema. Lo importante es tener un punto H o varios puntos H que me permitan desde hospital tener acceso a eso. Digamos, es más de lo mismo. No estoy diciéndoles nada realmente nuevo e innovador. Son cosas que vienen haciendo, quizás no son del todo conscientes de lo que están haciendo, pero ya lo están haciendo ustedes. Y esto durante la prueba, ¿no? Después, una vez que ya probamos todo, habría que sacar, volver a meter todo o sea, en el punto C original. No, para nada. Una vez que está todo probado, vos no querés volver a modificarlo porque tendrías que volver a probar, digamos. Es el mismo chiste de los printf del otro día. Es decir, ¿cómo prueban? Probamos con printf y después lo sacamos. No, vos querés, una vez que está probado, déjalo, si ya sabes que funciona. ¿Para qué lo vas, digamos, qué ventaja te daría volver a unificarlo? Ninguna. Te lo contesto yo, digamos. No te da ninguna. Pero no me quedarían las funciones públicas y datos que por ahí no quiero que queden públicos. No, porque la interfaz pública sigue siendo sube.h. Sube-interno.h es, digamos, ¿es un contrato? ¿Es un punto H? Es un punto H, nada más. Es un punto H interno. No es lo que vos le entregás al cliente o al usuario. El usuario va a tener este include nada más. Esta interfaz. Vos podés tener interfaces públicas y podés tener interfaces privadas, no hay ningún problema. Las interfaces privadas obviamente no se las vas a dar al usuario. No es que absolutamente todos los .h los va a tener el usuario. Vos podés tener .h que son tuyos. No hay problema. Tenés que asegurarte de no entregarlo, sí, ese es el tema. Si vos le vas a entregar al usuario el .h interno, estás de nuevo en la misma.
El tipo te puede meter las manos acá y te va a hacer cualquier desastre. No le interesa al tipo tenerlo. No se lo des. Escondéselo. ¿Sí? Asegúrate de escondérselo. Y si usamos static, static no tiene nada que ver. ¿Qué static querés usar? Static te sirve para otra cosa. No sé por qué me estás metiendo static acá. Pero no me voy a meter mucho con la sintaxis de C porque hay un montón de cosas que C soporta que no vamos a usar. ¿No era para que las funciones no se accedan de afuera? Sí y no. Digamos, no funciona así. No, no funciona así. Vos le estás dando acceso cuando ya, digamos, si ya metiste en el punto H, no va a poder acceder. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Si vos, por ejemplo, tenés... De nuevo, estas son cosas que no me interesan porque son de... puntuales de C, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función... int función auxiliar y acá hago, no sé, printf f hola mundo. ¿Sí? Tengo esta función. Y return 0. Tendría que incluir stdio. ¿Sí? Tengo esta función. Si yo tengo esta función acá, obviamente yo no puedo hacer esto de venir acá y llamar a mi función auxiliar, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque el compilador no lo conoce, ¿sí? No sabe. Entonces ahí es donde viene el otro mecanismo que es el externo. Yo podría venir acá y decir que existe esto en algún lado. Yo sé que existe en algún lado. Entonces ahora cuando compila va a funcionar. Si bien yo no lo incluí, yo le dije que existe. ¿Sí? Existe. ¿Pero por qué pudo acceder? Porque la función no es static. Creo que esto debería funcionar si no hay ninguna extensión rara de GCC, pero... Y ahora me dice no puedo acceder más. ¿Por qué? Porque static le dice no salgas de este archivo. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos eso mismo y las declaramos como static en la interfaz interna.c, no lo vamos a poder usar acá tampoco, porque, digamos, es static, no sale de ese archivo. ¿Sí? Entonces digo, no tiene sentido. O es una cosa o es la otra. No puede ser las dos. Pero de nuevo, son cosas muy específicas de C. No tiene sentido que nos metamos en... Pelear con la sintaxis de C es parte de la materia, pero tampoco exageren. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Hay alguna otra duda, consulta, inquietud, sugerencia? No tiene sentido que sigamos implementando la SUBE. Lo importante es lo que ya vimos. La encapsulación es importante, ¿sí? La estructura tiene que ser interna para que el usuario no meta la mano. ¿Por qué no queremos que el usuario meta la mano en la estructura? Porque si mete la mano directamente en la estructura, tiene que hacerlo de forma correcta para que nuestra SUBE siga estando en un estado consistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que el saldo mínimo es menos 100, el tipo puede venir a acceder directamente y ponerme el saldo en menos 500. ¿Viste? Voy a decir, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, pero lo hace. Entonces, no sigue la lógica que nosotros le imponemos al TDA, deja de ser nuestro TDA, ¿sí? Está en un estado inválido. Entonces, para evitar eso, las estructuras tienen que ser privadas. La única forma de poder modificar nuestro TDA es a través de las funciones públicas. Las funciones públicas tienen toda la lógica y son las que hacen que nuestro TDA se comporte de forma adecuada. ¿Sí? Alguno había dicho antes, esto se parece mucho a una clase. Sí, digamos, no inventaron nada con el paradigma de objetos, no es nada nuevo. Es tampoco la gran cosa. Es básicamente esto. ¿Qué más vimos? Vimos que es importante probarlo. ¿Sí? Es importante probarlo. Es importante hacer las pruebas mientras implementan.
porque les va a ayudar también a darse cuenta de las cosas que se están olvidando. Como dijimos acá, a ver, estamos cargando saldo. ¿Qué es importante? Bueno, es probar que cargar saldo, por ejemplo, no se nos pase el saldo máximo. Es importante que yo pueda hacer múltiples cargas. Es importante que no funcione cuando quiera cargar saldo negativo. Es importante que cuando viaje pueda viajar hasta llegar al saldo negativo. Es importante. Muchas cosas son importantes. Y lo más importante de todo es probarlo, ¿sí? De nuevo, las pruebas son la especificación de nuestro TDA. Nos dicen cómo se comporta. Especificación para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se mandan a hacer algo, por ejemplo, si alguno se manda a armar una computadora, por ejemplo, dice, che, está bien, te mandaste a armar algo, ¿qué querés que tenga dentro? Y no sé, quiero que tenga, no sé, 64 de RAM, y que tenga, no sé, 2 discos NVMe de 1 tera y uno de 500 gigas, y quiero que tenga lucecitas LED, porque sí, quieren todo eso. Esas son las especificaciones que le dan, ¿sí? No pueden mandar al tipo a que arme la máquina sin las especificaciones. ¿Por qué? Porque les va a hacer cualquier cosa. Va a hacer cualquier cosa, es así. Le va a poner un Pentium de mala muerte y se van a... ¿Qué? No. Entonces, primero especifican qué es lo que quieren hacer y para eso están las pruebas. Las pruebas nos especifican qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale más que mi casa? No sé. No creo. Nada, no sé cómo decirles de otra forma que es importante que hagan las pruebas, ¿sí? De nuevo, en los próximos TDA van a tener que definir ustedes las pruebas y las pruebas son parte de la nota. ¿Por qué hacemos que sean parte de la nota? Porque es la única forma que encontramos de obligarlos a trabajar y hacer pruebas. Pero de nuevo, las pruebas son para ustedes, no son para nosotros. Las pruebas son los que les van a ayudar a ustedes a identificar problemas. Che, mi TDA lista no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿En qué caso no funciona? No funciona en el caso de que agrego, no sé, un elemento al final de la lista cuando la lista está vacía. Bueno, créate un caso de prueba que pruebe eso. Agregar informe, agregué una prueba que hace esto porque tuve tal problema. Ahí está otra cosa para meter en el informe. Expliquen por qué. Y a partir de esa prueba pueden empezar a arreglar su implementación, ¿sí? Y pueden ir imaginando más casos para los cuales su implementación se puede romper. Y ahí está de nuevo lo que hablábamos antes, caja blanca, caja negra. Y pegarle a eso. ¿Cómo saben que algo se puede romper? ¿Cómo saben que, no sé, acá no hay mucha lógica, pero ¿cómo sabíamos el otro día, por ejemplo, que hicimos... ¿Dónde está? Ya que alguien me preguntó, y lo hicimos la clase pasada. ¿Dónde está eso? Testing, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos haciendo este código? Era el que leía líneas. Y decíamos, che, probamos varias cosas. Probamos leer archivos vacíos, probamos leer archivos que no existen, eso no probamos. Probamos leer un archivo con varias líneas. ¿Qué más puede fallar? Y si uno ve la interfaz pública, es un leer línea, no hay nada más que pueda fallar. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Nada, ¿viste? No hay nada más. Pero cuando uno va a la implementación, lo mira y dice, che, mira, yo acá tengo un incremento de 80. Esto va leyendo como máximo de 80 caracteres y después si necesita más, tiene una lógica extra, ¿sí? Entonces yo sé que si intento leer algo de más de 80 caracteres, puede pasar algo distinto. Y eso es una prueba de caja blanca. ¿Por qué? Porque estoy probando mirando la implementación. Eso es una prueba de caja blanca. ¿Por qué lo llamamos TDA y no biblioteca? Porque es un tipo de dato abstracto. Nombre. Una biblioteca es más genérica. En una biblioteca pueden ser funciones, nada más sin datos, ¿sí? Esto es como más fuerte. Tipo de dato abstracto. Aparte del tema del tipo de dato, tiene una definición formal. Y biblioteca es como... no tiene una definición formal. Como más laxo decir biblioteca. Pero sí se entiende la diferencia. Muchas veces nos preguntan de nuevo la diferencia entre caja negra y caja blanca. Esto es caja blanca. Estoy mirando la implementación. Esto es caja blanca. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Listo. Perfecto. Bueno. Creo que mi objetivo aquí está cumplido. No hay mucho más para pelear en este asunto. Si alguno tiene alguna duda, nos podemos quedar haciendo consultas. Entonces, el punto H auxiliar que hicimos lo tendríamos que incluir en sube.c y en las pruebas.c. Lo incluís donde lo necesites usar.
¿Dónde lo necesitas usar? En sube.c lo necesitas. ¿Por qué? Porque necesitas acceso a la estructura. Este sube.c es el que implementa toda la lógica. Si no tenés acceso ahí, estás al horno. Y en las pruebas también lo influís. ¿Por qué? Porque querés probar eso. ¿Sí? En este caso, esto también podría llegar a considerarse como prueba de caja blanca. ¿Por qué? Porque estás accediendo a detalles internos de la implementación. ¿Sí? Bien. Bueno, por mi lado, creo que nada más que esto, porque veo que no hay muchas dudas. Es un tema que no le suele costar mucho realmente TDA. Lo que sí le suele costar es testing y por eso insisto en testing. Eh, yo sé que va a pasar, digamos, por más que lo haya dicho 5 veces, va a pasar que llegue el día de implementar las pruebas del TDA lista y van a decir, che, pero no sé qué probar. Porque los casos bordes son, está bien, y probá. Podemos usar, sí, eso, sí, Melina. Pueden usarlo. Para eso se los damos, para que lo usen. Bueno, buen fin de semana a los que abandonan. Una pregunta. ¿Y el punto 8 auxiliar, qué hago con eso cuando termino de hacer de hacer todo el programa y verificar que todo funcione bien? Nada, es parte de Porque tu programa. sí, pero sí o sí se lo vas a tener que mandar al usuario para que todo funcione, No, ¿no? no, para nada. Mm, No, eso, de nuevo, eso habría que, mira, podríamos hacerlo rápido esto, ya que estamos y tenemos tiempo. Déjame ver, déjame entrar a la página. De hecho, ya que estamos. Eh, tengo tantas ventanas que no sé cuál es cuál. Acá. Creo que es este. Sí. Acá hay una explicación. Esta clase generalmente la hacemos este cuatrimestre y la salteamos porque, bueno, ya está grabada como 4 o 5 veces. No, 4 o 5 veces estoy exagerando, 2 3 veces. Ya está grabada y ya está todo explicado esto en el video de cómo funciona el procesador y todo lo demás. Pero más adelante está el tema de compilación, cómo funciona la compilación, ¿sí? Y el cómo funciona la compilación es el más completo que es. ¿Cuál es? Bueno, acá está explicada la parte de los múltiples includes y todo con el código objeto y eso. Pero básicamente vos tenés esto. Lo que pasa cuando compilás es que vos tenés un archivo .c o varios archivos .c, tenés varios archivos .h, todo eso pasa por el preprocesador, se resuelven los includes, como te mostré antes, todo lo donde dice include.h, copia el código y lo pega ahí, ¿sí? Es el compilador, después lo transforma en assembly, el ensamblador lo crea un archivo objeto, y el resultado es el archivo objeto, ¿sí? Los archivos objeto con todos los .c que vos compilaste se enlazan en un archivo binario, ¿sí? Ahora, cuando vos distribuís tu biblioteca o tu TDA, que cuando, como les dijo Nico el otro día, le das el archivo objeto, le das el .o, ¿sí? Le das el .o, que es el que tiene el código objeto, pero también le das el .h de la interfaz externa, ¿sí? De todos estos .h que tenés, estos .h son necesarios, ¿por qué? Porque el compilador tiene que poder resolver las directivas del procesador para poder incluir todo el código necesario para compilar ese .c, nada más que por eso. Entonces, cuando vos obtenés el código objeto, los .h si querés los podés descartar, los tirás a la basura. Ahora, si tirás todos los .h a la basura, vas a tener el código objeto que nadie va a poder usar las funciones que hay ahí. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que hay. Entonces, vos seleccionás de los archivos .h, seleccionás los que tienen las funciones que querés que el usuario acceda y le das ese. Los demás los descartás. ¿Por qué? Porque todo el código ya lo tenés acá. Ya está todo metido ahí adentro. A vos lo que te interesa del .h es darle al usuario las funciones que va a poder acceder de este archivo objeto. Nada más. ¿Sí? Entonces, el resto de los .h los puedes descartar si querés. Descartar. Forma parte de tu proyecto. Vos entregás el compilado y el .h que te interesa que accedan. Nada más. Claro, entonces en este caso directamente puedo descartar el punto 8 auxiliar y está listo. Pero descartar significa que cuando vos distribuyas tu proyecto como .o, simplemente no lo entregás el .h. Nada más. Claro, a eso me refiero. Ah, sí, si te refieres a eso sí, pero no lo borrás de tu proyecto, digamos. Forma parte de tu proyecto. En Bueno, organización del computador, sí, muchas gracias. de nada. En orden del computador, yo tengo un despelote con esas materias porque está estructura del computador, organización del computador y organización de computadoras. Y yo nunca me acuerdo bien cuál es cuál. Pero sí, en estructura del computador van a ver toda la parte de
Procesador, memoria, los bases, cómo funciona todo esto, cómo funciona bien. Una materia interesante. Van a entender muchas de las cosas que vemos acá de memoria y punteros. Creo que la van a entender un poco mejor. Mapeo de memoria, ven algo. Y sí, creo que ven algo de assembly. En estructura no sé, en organización del computador sí, pero depende de si es licenciatura o si es ingeniería el nombre de la materia. Pero tampoco es nada del otro mundo. No es un lenguaje de programación más. ¿Sí? No se hagan la cabeza. Mucha gente viene, no, assembly, no sabes qué complicado. Es otro lenguaje más. Tienen que aprenderlo y nada más. Es aprenderlo. ¿Cómo vemos assembly? ¿Qué vemos assembly? Ah, sí, en alguna materia lo ven. Pero de nuevo, es por arriba. Lo importante es lo conceptual, digamos. Incluso en algunas materias veían una arquitectura MIPS. Pero de nuevo, depende mucho de lo que hagan. Como todo, ustedes van a ser futuros ingenieros y o licenciados. Está bueno que lo conozcan, no significa que lo tengan que dominar para nada, pero por lo menos saber de qué se trata cuando leen esto. ¿Sí? Simplemente entenderlo. Mejor binario, no tiene nada que ver. A mí no me vengan con esas cosas. Nada. Tengo muchos comentarios que hacer al respecto, pero no lo voy a hacer. Es interesante también, si no vieron cómo funciona el preprocesador, vean el video donde explicamos que básicamente el preprocesador es un copy-paste, nada más. El código objeto bien enlazado, esto tampoco lo ven en ninguna materia. Si quieren, péguenle una miradita. Y no hay mucho más. Bueno, si no hay más dudas, podemos cerrar. Si no, me quedo con dudas de TP. Esperen que cierro el video por lo menos. ¿Está? Ahí está.